Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hacer ejercicios sobre progresiones aritméticas, en particular sobre la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Recordamos lo que es una progresión aritmética y las fórmulas que vamos a utilizar. Una progresión aritmética es una sucesión que cumple que al restar a cualquier término el anterior nos sale lo mismo, es decir, nos sale una constante. A esa constante le llamamos diferencia de la progresión. Recordamos que la relación que hay entre dos términos consecutivos es que la sub 5 es a sub 4 más la diferencia, la sub 18 es a sub 17 más la diferencia. En general, una sub n cualquiera es el anterior, es decir, a sub n menos 1 más la diferencia. Si queríamos saber el término general, recordamos el término general de una progresión aritmética, sub n es igual al primero más n menos 1 veces la diferencia. La relación que hay entre dos términos cualesquiera, una sub i cualquiera, es igual a otro a sub j más i menos j veces la diferencia. Recordad, por ejemplo, a sub 8 es igual que a sub 3 más 8 menos 3 veces la diferencia. Y por último, la que nos vamos a centrar hoy, la suma de los n términos de una progresión aritmética es n veces el primero más el último partido por 2. Aquí tenemos la fórmula. Si me dicen los 15 primeros términos, la suma de los 15 primeros términos, pues sustituyendo la n por 15 tenemos la fórmula 15 por el primero más el a sub 15, que sería el último, partido por 2. Recordamos, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es n veces el primero más el último partido por 2. Pues vamos con los ejercicios. El primer ejercicio nos piden que calculemos la suma de los 20 primeros términos de un par de apartados que vamos a ver, en particular el apartado B, que viene dado por la progresión aritmética 8, 5, 2, menos 1, menos 4. Siempre para aplicar las fórmulas de las progresiones aritméticas tendremos que saber que estamos en presencia de una progresión aritmética. ¿Cómo hacemos esto? Restando a cualquier término el anterior. 5 menos 8 son menos 3, 2 menos 5 son menos 3, menos 1 menos 2 son menos 3, menos 4 menos menos 1 son menos 3. De manera que tenemos una progresión aritmética cuya diferencia es igual a menos 3 y el primer término es igual a 8. De forma que si nos piden la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula general pues la n por 20. Aquí lo tenemos, si sustituimos la n por 20 nos quedará que la suma de los 20 primeros términos será 20 veces, porque la n vale 20, el primero más el último, que en este caso sería el a sub 20, partido por 2. En fin, que es tan sencillo como irnos a la fórmula e ir sustituyendo. Claro, nuestro problema principal es que no sabemos cuánto vale la sub 20. No sabemos cuánto vale la sub 20, pero sí que sabemos calcularlo, puesto que la sub 20 hemos visto en las fórmulas al inicio de este vídeo. El a sub 20 es lo mismo que a sub 1 más 19 veces la diferencia. De forma que como conocemos el a sub 1 y como conocemos la diferencia, pues ocurre que al sustituir aquí por lo que vale la sub 20, nos queda perfectamente determinado cuál es el valor de este término, que es el último de los términos que tenemos que sumar. De forma que ahora ya sustituyendo, resulta que la suma de los 20 primeros términos será 20 veces el primero, que es 8, más el a sub 20, que lo hemos calculado de esta manera, partido por 2. Recordar, a sub 20 es igual al primero más 19 veces la diferencia. De forma que nos quedará, si simplificamos el 20 con el 2, nos queda esta operación que es muy sencilla, nos quedará 10 por 8 más 8 menos 57, que son menos 41, es decir, que el valor de esa suma es de menos 410. Vamos con un segundo apartado, es exactamente igual, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero vamos a ver si esto es progresión aritmética o no, porque en caso de que no lo fuera no podríamos aplicar bajo ningún concepto esta fórmula, ¿vale? Restamos al segundo el primero, menos 17 menos menos 13 son menos 17 más 13, que son menos 4, menos 21 menos menos 17 también nos da menos 4, menos 25 menos menos 21 también nos da menos 4, es decir, que tenemos una progresión aritmética cuya diferencia vale menos 4 y cuyo primer término vale menos 13. Aquí tenemos el primer término
y la diferencia que la hemos obtenido sin más que restarle a cualquiera el anterior y hemos visto que esa diferencia es constante. De forma que volvemos a aplicar la fórmula de antes. Nuestra dificultad, recordáis que era calcular el último término, era A sub 20, pero ¿cómo calculamos el A sub 20? Pues sabemos que A sub 20 es el primero más 19 veces la diferencia. Sustituimos el primero por menos 13, sustituimos la diferencia por menos 4 y así calculamos de manera muy sencilla el A sub 20. Así tendríamos que la suma de los 20 primeros términos sería 20 veces, que es lo que vale la n, el primero que es menos 13, aquí lo tenemos, más el A sub 20 que lo calculamos haciendo esta operación previamente, partido por 2. Realizamos esa operación, primero este 20 lo simplificamos con el 2, aquí lo veis, nos queda 10 y nos quedará menos 13 y 19 por menos 4 que son menos 76. Tenemos cuidado aquí para no equivocarnos en la operación, menos 13 menos 76 son menos 102 y 10 por menos 102 son menos 1020, es decir, que esta suma de los 20 primeros términos de esta progresión aritmética suman menos 1020. Vamos con el ejercicio 28. Ahora nos dan una progresión aritmética en la cual conocemos la diferencia, nos dicen que vale 3, y conocemos el primer término que nos dicen que vale 4. Me piden ahora cuántos términos consecutivos, ahora me piden otra cosa, me piden cuántos términos, el número de términos consecutivos que partiendo desde el primero, que me dicen que vale 4, son necesarios para obtener una suma que valga 209. Cuando me piden cuántos términos, me están pidiendo el número de términos y el número de términos es n. Esta es nuestra incógnita ahora. Nuestra incógnita es el número de términos que tenemos que sumar para que, comenzando en el 1, en esa progresión aritmética cuya diferencia es 3, el valor de esa suma valga 209. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula general y los datos que conocemos ahora son que tenemos que sumar 209 en total, que el primero vale 4 y que la diferencia vale 3. Nuestra incógnita es, recordáis, el número de términos que es n, ¿vale? Sustituimos entonces en esta fórmula lo que conocemos y llegamos a que 209, que es lo que tiene que sumar, es n veces el número de términos, el primero más el último. ¿Pero quién es el último? Pues el último es 4 más n menos 1 veces la diferencia, es decir, el primero más n menos 1 veces la diferencia. ¿Veis entonces que hemos llegado a una ecuación en la que solamente aparece una incógnita, que es la n? Es la n el único parámetro desconocido de esta ecuación. De forma que realizamos esta operación, veis que es sencillo, 4 más 3 por n, que son 3n, 3 por menos 1, que son menos 3, 4 más 4 son 8, 8 menos 3 es 5, y aquí teníamos 3n, es decir, que nos queda n por 3n más 5 partido por 2. Nos queda resolver esta ecuación sencillita, es una ecuación de segundo grado que vamos a resolver. Pero fijaos que lo que nos piden ahora es el número de términos, que es la n. Hemos llegado entonces a la resolución de esta ecuación, este 2 que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando y nos queda una ecuación de segundo grado, este 418 lo transponemos al otro término restando, porque sabemos que en las ecuaciones de segundo grado y en general en las de grado superior hay que pasarlo todo a un miembro de la ecuación y dejar 0 en el otro. Tendremos entonces que resolver esta ecuación de segundo grado, que es relativamente sencilla, bien la hacemos utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, bien utilizando la calculadora, de forma que llegamos a la conclusión de que o bien la n vale 11 o bien la n vale menos 38 tercios. Como estamos con progresiones, con sucesiones en general y en particular con progresiones, la n tiene que ser siempre un número natural, luego este valor lo descartamos, esta solución lo descartamos, y llegamos a la conclusión de que hay que sumar 11 términos porque el número de términos que nos ha salido exactamente es igual a 11. Pensad bien este ejercicio que a veces puede inducir a error. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuántos términos? Pues lo que me están pidiendo es la n, porque n es el número de términos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro ejercicio. Ejercicio número 29. ¿Cuál es la diferencia de una progresión aritmética cuyo primer término, me siguen dando aquí ahora el primer término, el a sub 1 vale 9, si la suma de los 16 primeros términos, es decir, sumo 16 términos, luego la n es igual a 16, y esa suma, es decir, la s sub 16, será igual a 384. Lo que nos piden que calculemos es la diferencia de esa progresión. Conocemos el primer término, conocemos el número de términos y conocemos la suma
de ese número de términos, que son exactamente 16. Bueno, pues con esa premisa vamos a nuestra formulita, sustituiremos la n por 16 y para calcular el a sub 16, pues siempre o casi siempre vamos a tener que echar mano de que un término cualquiera es el primero más n menos una veces la diferencia. En particular, el a sub 16 será el primero más 15 veces la diferencia. Aquí tenéis la fórmula, 16 veces el primero más el último. Claro, si sumo 16, pues el último será el a sub 16. De forma que, como me dicen que esa suma tiene que ser 384, pues sustituyo a sub 1 por 9, porque nos lo dan, y el a sub 16 me quedará a sub 1 más 15 veces la diferencia, que es precisamente lo que queremos calcular. ¿Pero qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener aquí una ecuación en la que todos son números, excepto la d, que es la única variable que interviene, ¿vale? Para resolver esta ecuación, pues como este 16 está multiplicando a todo el paréntesis, lo simplificamos con el 2, así nos queda la operación un poco más sencilla, los números un poco más bajos, que siempre son más fáciles de manejar. Ya sabéis que siempre en matemáticas procuramos simplificar cuanto antes y cuanto más mejor. Siempre con cuidado, sabéis que para simplificar tienen que estar multiplicando ambos factores, uno en el numerador y otro en el denominador. Bueno, tenemos entonces que 384 es igual a 8, que es el resultado de simplificar el 16 con el 2, y realizamos la operación del paréntesis. 9 más 9 más 15 por d son 18 más 15d. Tenemos entonces esta ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Realizamos la operación de 8 por 18 más 8 por 15d. Podíais haber pasado perfectamente este 8 que está multiplicando a todo al otro lado dividiendo y hubiera quedado una ecuación completamente igual a la que va a resultar si primero multiplicamos esto y ahora transponemos los términos, ¿vale? Este 144 que está sumando lo transponemos al otro lado restando, de forma que nos quedará que 384 menos 144, que veis que son 240, es igual a 120d. Este 120 que está multiplicando lo transponemos al otro lado dividiendo y nos queda que el valor de la diferencia, que era lo que queríamos, nos preguntaban cuál es la diferencia de la progresión aritmética, pues lo tenemos perfectamente resuelto porque la diferencia es igual a 2. Vamos con otro ejercicio, ejercicio número 30. Me piden que calculemos el primer término, ahora la incógnita nuestra será el a sub 1, de una progresión aritmética que tiene por diferencia, la d será igual a 5, sabiendo que la suma de los 13 primeros términos, luego la n será 13 y la s sub 13 será 481. También nos piden en un segundo apartado que calculemos el término general de esa progresión, de esa sucesión. Pues vamos a poner nuestros datos serán que s sub 13 es igual a 13 veces el primero más el último, que sería la sub 13 partido por 2. Nuestro inconveniente vuelve a ser que no tenemos el a sub 13, pero como tenemos el primero y tenemos la diferencia, pues lo tenemos resuelto. En este caso decís, no tenemos el primero. Claro que no tenemos el primero porque es justo el que queremos calcular, pero lo único que ocurre es que esta ecuación nos ha quedado con una única variable. ¿Cuál es la única variable? Precisamente el a sub 1, que es lo que queremos calcular, ¿de acuerdo? Entonces, poniendo el a sub 13, que no conocemos, como a sub 1 más 12 veces la diferencia, resulta que esta ecuación se nos transforma en una ecuación con una única incógnita. Aquí teníamos dos incógnitas, el a sub 1 y el a sub 13, puesto que el s13 lo conocíamos. Y aquí solamente nos queda una incógnita que es a sub 1. Bueno, este 2 como está dividiendo todo lo transponemos multiplicando y nos quedará a sub 1 más a sub 1, que son 2 a sub 1 y 12 por 5 son 60. La operación del paréntesis es 2 a sub 1 más 60. Este 2 decía, como está dividiendo a todo, lo transponemos al otro lado multiplicando y nos quedará que 2 por 481, que son 962, es igual a 13 por 2 a sub 1 más 60. El 13, como está multiplicando a todo, lo pasamos al otro lado dividiendo y nos quedará que 962 partido por 13 es igual a 2 a sub 1 más 60, aquí lo veis. 962 entre 13 lo dividís y sale 74, el 60 que está sumando lo transponemos al otro lado restando, de forma que nos quedarán 74 menos 60, que son 14, igual a 2 veces el primer término, es decir, a 2 veces a sub 1. El 2 lo transponemos dividiendo y ya veis que hemos calculado de manera sencillísima el primer apartado, ya tenemos cuánto vale el primer término de esa sucesión, que es igual a 7. En un segundo apartado nos piden que calculemos también el término general
Y esto es sencillísimo. Pues claro que es muy fácil, puesto que conocemos el primero, lo acabamos de calcular, y nos daban en el enunciado del ejercicio cuánto vale la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar la fórmula que me proporciona el término general, recordarla, que es fundamental. A sub n es igual al primero más n menos una veces la diferencia. Como el primero vale 7 y la diferencia vale 5, realizamos esta operación y tenemos que la sub n, el término general de esa progresión aritmética que cumple esas condiciones, es a sub n igual a 5 por n más 2. Bueno, vamos con un último ejercicio, ejercicio 31, me dice determina cuántos términos. Siempre esto de cuántos términos a veces nos lía un poco, no sabemos muy bien lo que me están pidiendo, pues cuando me piden cuántos términos me están pidiendo la n, porque la n es el número de términos, porque es el lugar que ocupa la sub n correspondiente. Decía que nos piden el número de términos consecutivos de una progresión aritmética cuyo término vale 6 y que tiene por diferencia menos 3 suman menos 306. Es decir, que yo sé que la suma de unos cuantos términos es menos 306, que esos términos, su primer término vale 6 y que la diferencia vale menos 3. ¿Qué hacemos? Pues vamos a la fórmula de la suma. Y ahora, ¿quién es la incógnita? La incógnita es la n. No sabemos cuántos términos sumamos, pero sí sabemos lo que vale la suma. Luego S sub n, que es el valor de la suma, es menos 306. El primero vale 6, nos lo dicen en el enunciado. La diferencia también nos la dan en el enunciado. Fijaros que es muy interesante, muy importante que pongáis esto de forma bien clara, que al visualizarlo sepamos perfectamente los datos que conocemos y a partir de los datos que conocemos pues vamos a nuestra formulita, la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, sustituimos lo que conozcamos y calcularemos a través de la ecuación que resulte el valor o valores desconocidos. Bueno, S sub n es menos 306, n es exactamente lo que queremos calcular, que es el número de términos, el primero lo sabemos. Nuestro problema es quién es el último, y el último lo llamamos a sub n, porque es la suma de los n primeros términos, y sabemos que una sub n cualquiera es igual al primero más n menos una veces la diferencia. Veis que en esta ecuación que hay aquí, solo hay una incógnita, que es la n. Luego nos queda por resolver esta ecuación, que es sencilla, nos saldrá una ecuación de segundo grado que resolveremos utilizando la fórmula o con la calculadora. Luego el planteamiento del ejercicio ya está hecho, ponemos los datos que conocemos, aplicamos a la fórmula sustituyendo los datos conocidos y tratamos de que nos resulte una ecuación con una única incógnita. Bueno, este 2 que está dividiendo a todo lo pasamos al otro lado multiplicando, realizamos esta operación del paréntesis, veis que 6 más 6 son 12, y ahora multiplicando menos 3 por n menos 1, pues me quedará menos 3 por n son menos 3n, y menos 3 por menos 1 es igual a más 3. Tenemos cuidado aquí. Bien, bueno, realizamos lo del paréntesis, 12 más 3 son 15, luego aquí me quedará 15 menos 3n, cuando multiplicamos 15 menos 3n por n, nos quedarán menos 3n cuadrado más 15n. Transponemos todos los términos a un miembro de la igualdad para dejar 0 en el otro, en este caso transponemos el 612 sumando y nos queda menos 3n cuadrado más 15n más 612 igual a 0, resolvemos bien con la calculadora o bien utilizando la fórmula y nos queda que la n vale 17 y como sabemos que la n tiene que ser un número natural, descartaremos la otra solución que es n igual a menos 12. Luego, ¿cuántos términos tenemos que sumar? Exactamente tenemos 17 términos consecutivos los que tenemos que sumar comenzando por el número 6, que sería el primer término. Bueno, pues ya estamos finalizando. Si este vídeo te ha sido útil, pues muchas gracias por tu like y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal Fedebatres en el que actualizaremos y seguiremos resolviendo problemas de diferentes ámbitos de las matemáticas. Un saludo, adiós.